Hola amigos, buen día. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal A. Solís, a través de la Comisión de Cultura y Sociedad, les da un cordial saludo en su serie Figuras Ilustres de México. Vamos a hablar de un personaje singular, relevante, de gran importancia en la historia de México del siglo XX, tanto en la Revolución de 1910 como en las décadas posteriores. Uno de los grandes artífices de la Constitución de nuestro país, Constitución política de nuestro país de 1917, en la ciudad de Querétaro. Nos referimos al general Francisco J. Múgica, quien nació en 1884 y que fue un personaje entregado a las mejores causas de nuestro país desde joven, cuando aún imperaba la dictadura porfirista. Empezó a participar y a luchar contra esa dictadura que llevaba largos años y tenía a nuestro país sumido en la pobreza, la desigualdad y la opresión. Y desde muy joven sus primeras armas fueron la palabra escrita a través del periodismo, donde incursionó desde muy joven. Un singular personaje que vale la pena sea recordado, sirva como un ejemplo de la grandeza de miras, la honestidad política, la inteligencia y sobre todo la creatividad para luchar contra la desigualdad en donde quiera que ésta se encuentre. Fueron las características principales del general Múgica. Las raíces familiares de Francisco J. Múgica Pérez se entrelazan con la historia del esclavismo en la región de Zamora, ya que J. Múgica nació en Tinguindín, cerca de Zamora. Se dice que su bisabuelo paterno fue un esclavo indígena que se liberó. La familia se dedicó por un tiempo a la artesanía y la curtiduría, lo cual permitió al abuelo paterno estudiar y hacer de la carrera magisterial una profesión familiar. Estas raíces provocaron la entrega total de Francisco J. Múgica a la causa revolucionaria de 1910 y desde antes. Entre 1898 y 1904, Múgica estudió en el Seminario Diocesano de Zamora, Michoacán. Su rebeldía juvenil le causó más de un castigo, entre ellos la expulsión. De inteligencia vivaz, no dudaba en cuestionar. 2 años después, en 1906, comienza a trabajar como receptor de rentas. Esto abriría sus ojos a la realidad popular, al abuso y robo con el que se victimizaba a la población indígena y a los sectores más pobres de la población.
También atestiguó lo que se conocía como la leva, es decir, el reclutamiento forzado de las personas para que ingresaran al ejército porfirista, aunque quisieran o no quisieran, y eso contribuía a que muchos hombres, sobre todo jóvenes de la región, preferían huir al cerro y sobrevivir como pudieran para no ingresar al ejército porfirista. J. Múgica también conoció la prensa revolucionaria, cuyos ideales haría propios, en especial los de Ricardo Flores Magón y sus hermanos. Fue corresponsal del periódico El Diario del Hogar y Regeneración. Estuvo en prisión por primera vez en 1999 por oponerse al régimen porfirista. Al salir de la prisión, fundó su propio periódico, el 1910. Cuando lo censuraron y clausuraron, siguió su lucha, integrándose al movimiento de Francisco I. Madero. Para ello viajó a San Antonio, Texas, Estados Unidos, a entrevistarse con la Junta Revolucionaria Mexicana, planeando ahí la estrategia a seguir. Regresó a México con armas para los combatientes y se sumó a las filas de Pascual Orozco, participando en la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Venustiano Carranza lo nombró director general de estadística de su gobierno en Coahuila y luego lo envió como informante de los sucesos de la Decena Trágica, ese episodio donde Victoriano Huerta traicionó al presidente Madero y lo asesinó junto a Pino Suárez, que era el vicepresidente, usurpando de manera sangrienta y alevosa el poder. J. Múgica, desde las filas constitucionalistas, combatió al usurpador Victoriano Huerta. En 1913 participó con el también revolucionario Lucio Blanco en el primer reparto de tierras que se hizo en el norte del país, en un lugar conocido como la Hacienda de Borregos. Por esta razón, Carranza le retiró su apoyo por considerar como algo muy radical esta acción de justicia social. Hombre de conciencia libre, J. Múgica continuó su lucha donde estuviera, y cualquiera que fuera su función o mando, siempre priorizó la repartición de tierras a los campesinos, que en su mayoría no la tenían. Fue electo constituyente por Michoacán en 1917 y junto con Heriberto Jara, el general Heriberto Jara, y Luis G. Monzón, formaron el ala de los diputados radicales impulsores de los artículos que contenían las medidas más avanzadas para ese tiempo, y gracias a su denodada labor, su elocuencia, su inteligencia parlamentaria, fue que se formaron los artículos 3 de la Constitución, 27, 123, los más importantes, ya que constituyeron el núcleo de la educación, la justicia social y la legislación laboral, que eran medidas progresistas y avanzadas
para esa época. De esta manera fue aprobada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, como dijimos, en Querétaro. En 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, movimiento para destituir a Carranza de la presidencia de la República. También asumió la gubernatura de Michoacán en ese 1920. Tuvo que dejar esa posición 2 años después, ya que entró en desacuerdos con el entonces presidente Álvaro Obregón. Estuvo retirado un tiempo después de esta salida de la gubernatura de la política activa, y en 1928 fue director del entonces tenebroso y terrible penal de las Islas Marías, donde realizó una gran labor tendiente a reformar esa prisión que era considerada la más terrible e inhumana que existía entonces en México, dándole un sesgo, un vuelco para que los presos fueran tratados como seres humanos, ya que constituyó talleres, oficios, labores de alfabetización para los habitantes de esa enorme prisión que eran las Islas Marías. Fue un pionero de las reformas al tenebroso mundo de las prisiones, que bueno, quizás hasta nuestros días en muchas partes quizás no haya cambiado, pero he aquí la visión humanitaria que tuvo Francisco J. Múgica. Retornó a la vida política pública en el gobierno de su amigo y paisano el general Lázaro Cárdenas, cuando éste fue presidente de la República, en el periódico 1934-1940, y durante su mandato ocupó los cargos de secretario de Economía, de Comunicaciones y Obras Públicas, y fue una pieza clave en el proceso que condujo a la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas y por el cual es recordado, ya que fue una obra trascendental que le devolvió a los mexicanos el control de un gran recurso estratégico como era el petróleo, que estaba en poder y beneficio de las industrias norteamericanas e inglesas. Toda una hazaña lograda con el apoyo de todo un pueblo solidario, como fue el de esa época, para que México rescatara su soberanía en estos rubros estratégicos para el país. Para mucha gente de aquella época del siglo XX, Francisco J. Múgica era el sucesor natural del general Cárdenas, y bueno, él obviamente se apuntó para participar, pero dadas las condiciones políticas de entonces, no se le dieron, y entonces, al ver que no tenía posibilidades, declinó participar, y ya que quien fue elegido fue Manuel Ávila Camacho, quien después, pues, su labor, sus ideas, sus acciones fueron totalmente opuestas a las del general
Lázaro Cárdenas del Río. Entre 1941 y 1945 fue nombrado gobernador y comandante militar del territorio de Baja California Sur, donde introdujo el primer transporte aéreo que permitió a esa región comenzar a salir de su aislamiento, además de realizar obras que permitieran progresar a una región completamente en el olvido y en el atraso. Es decir, en cualquier lugar donde estuviera el general J. Múgica, se notaba su paso, se notaba un gran trabajo en beneficio de la gente y de los lugares en donde le tocaba estar. En 1951, el general Múgica formó el Partido Constitucionalista Mexicano para enfrentar la candidatura del candidato oficial Adolfo Ruiz Cortines. Al no obtener registro, se alió con la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano, conocido como Movimiento Enriquista, ya que era encabezado como Miguel Enríquez Guzmán como candidato a la presidencia de la República, por considerar que el partido oficial, el Partido Revolucionario Institucional, había traicionado los ideales revolucionarios. Este movimiento, conocido como el enriquismo, fue derrotado con guerra sucia, con fraude y perseguidos sus más destacados dirigentes. De ahí la desilusión también del general Francisco J. Múgica, quien al momento de que Ruiz Cortines accede a la presidencia de la República, en 1952, él se retira de la vida política y muere 2 años después, en 1954, en la Ciudad de México, dejando todo un legado, todo un ejemplo de patriotismo, de honestidad política, de lucha social y de compromiso con la gente más necesitada y en beneficio de la igualdad. Esos fueron los legados que aún perduran de este singular personaje de la historia de México, el general Francisco J. Múgica. Mil gracias por su atención.